La segunda técnica del estudio del trabajo es la de regreso a cero. Pero para explicar cómo funciona y además de explicar las otras técnicas, vamos a hablar de algunos aspectos técnicos de lo que es la medición de tiempos y el estudio del trabajo. Por ejemplo, para realizar un estudio de tiempos, lo primero que debemos determinar, ya lo dijimos, era la selección del aspecto a estudiar. Digamos que queremos analizar en una carpintería el proceso de elaborar cuatro patas de una silla. Asumamos que las cuatro patas se forman de una sola barra de madera. Bien, entonces el estudio del trabajo lo que primero que tiene que hacer es definir cuál es el tiempo largo del trabajo o el ciclo largo de trabajo. En este caso es el proceso de manejar la barra de madera, cortarla, después utilizando la fresadora darle la forma de la silla, después viene el troquelado, que es hacer las perforaciones a las diferentes eh, áreas de las sillas, y luego en la etapa, la cuarta etapa, hacer el barnizado, pulido, lijado de las patas, ¿no? Para ya un poco empezar el acabado final. Vean, esas cuatro etapas sumadas sería lo que se llama el ciclo largo de trabajo. Y cada una de las etapas es el ciclo corto de trabajo. Y la medición se debe hacer por partes. Es decir, se hace la medición del ciclo uno, ciclo 2, ciclo 3 y ciclo 4. ¿Cuál es el ciclo uno? El ciclo uno, en este caso, sería el cortado de la barra para obtener las cuatro barras para hacer las cuatro patas de la silla. El ciclo 2, ciclo corto 2, sería la fresadora donde, como le dice, sea el formado de las barras para darle la forma de pata a la silla. Luego, el ciclo corto 3 sería el troquelado o perforado de las patas ya formadas para colocar la base de la silla y los soportes, ¿no? Una serie y otros elementos. Y el último ciclo corto sería el de barnizado, pulido y cosa más acabado final de las patas. Vean, esos cuatro ciclos cortos se convierten en un ciclo largo que es todo el proceso. Y el estudioso del trabajo debe analizarlo, como ya lo dije, de manera separada. Cada uno debe ser medido independiente del otro, como vamos a ver en el ejemplo que vamos a aplicar ahora. Bien, ok, entonces ya hemos definido el trabajo que vamos a analizar y hemos dividido los ciclos cortos y largos. Entonces, ¿cómo se analiza? Pues bajo las diferentes técnicas que hemos mencionado. Por ejemplo, ¿cómo funcionaría la técnica de regreso a cero? La técnica de regreso a cero trabaja pues como si cada ciclo corto fuese completamente independiente del otro. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando analizo 10 eh, líneas de producción, ¿no? Es decir, 10 veces analizo el proceso de elaboración de este. La primera, por ejemplo, la primera observación, eh, para mí, en el regreso a cero va a empezar, por ejemplo, cuando el carpintero encargado de cortar las barras en el primer ciclo uno empiece a hacer el corte, ¿no? Entonces ahí enciendo el cronómetro y lo voy a mantener encendido todo el tiempo hasta el momento en que el el carpintero encargado haya hecho el corte a las 4 las cuatro patas de la mesa. ¿Ven? Entonces, en ese momento apago el cronómetro y lo pongo en cero. ¿Mm? Todas las actividades vinculadas a llevar pues esas barras a cosa más, a la siguiente estación de trabajo, ¿no? Al ciclo corto 2, todas las ignoro, no las mido, ¿no? Simplemente mido lo que se llamaría pues no el complemento operativo del trabajo, el aspecto que se está midiendo. Luego,
en el siguiente ambiente, cuando ya se ha llevado al ciclo corto 2, que en este caso sería pues la fresadora, entonces, ¿cómo va a funcionar? Nuevamente, se prende el cronómetro en el momento en que el encargado de fresado de las patas empieza a darle la forma pues, a las patas, ¿no? Con la máquina fresadora, hacer el moldeado de las patas y no apaga el cronómetro hasta que se ha terminado este proceso. Y en el momento que termina de realizarse el fresado, se apaga nuevamente el cronómetro. Y así simultáneamente lo va a hacer en cada uno de los 4 ciclocortos. ¿Vean? Entonces, así se va a hacer igualito, de la misma manera se va a trabajar pues los siguientes trabajos, los siguientes procedimientos que se analicen, ¿no? Como dije, se van a analizar 10 actividades de este tipo, entonces 10 veces se va a tener que hacer con cada ciclo corto lo mismo, ¿no? Encender y apagar el cronómetro en cada una de las actividades. Y bueno, pues siempre esto viene acompañado de una hoja, una tabla de resumen de datos que el analista debe ir ingresando los datos con los resultados de las mediciones. ¿Mm? Vean, esta es la técnica de regreso a cero. Ya saben por qué se dice regreso a cero, ¿no? Porque siempre se va a empezar a medir cada ciclo corto en el tiempo cero. Ok, el segundo método es el método de ciclo continuo. ¿En qué consiste este método? Perfecto. Siempre, vean, trabajamos en la división, en este caso, de 4 ciclos cortos, ¿no? El primer ciclo corto, por ejemplo, empieza cuando, ya lo dijimos, el carpintero encargado corta las maderas, ¿no? Para obtener las 4 barras que van a servir de patas. Bien, ese corte, en el ciclo continuo, ¿qué va a pasar? En el ciclo continuo, el cronómetro se enciende una sola vez al inicio del ciclo largo y se apaga al final del ciclo largo. ¿Ya? Entonces solo hay 2 encendidas, encender y apagar. El cronómetro va a mantenerse encendido todo el tiempo, todo el ciclo largo del estudio del tiempo. ¿Y qué va a hacer el analista del trabajo? El estudioso del trabajo. Pues él simplemente va a estar en su tabla de resumen de datos del estudio del trabajo, va a ingresar los datos de los tiempos en que se inicia y termina cada actividad, ¿no? Entonces está separando ahí todo, está midiendo todo el ciclo de trabajo. Vean, este estudio implica que se analiza tanto los estudios de los ciclos como las actividades que se realizan entre ciclos, ¿no? Incluye pues algunos complementos del trabajo como son errores que pueden haberse al traslado de una posición a otra, ¿no? De pasar del ciclo 1 al ciclo 2 significa que hay una serie de actividades que se realizan previamente. Entonces, pero el cronómetro está midiendo esos tiempos, ¿no? Pero lo que hace en su hoja de datos el estudioso del trabajo es medir efectivamente el trabajo en máquina que se hace, llamémoslo así, ¿no? Es decir, mide exactamente el tiempo de cada una de los ciclos cortos, pero además el cronómetro le da información de los aspectos como son transportes, descansos que puede tomar un carpintero antes de empezar otra actividad, ¿no? Entonces todos esos complementos, como lo llama el estudio de trabajo, se estudian también a través del ciclo continuo. ¿Vean? Este por supuesto, sistema permite dar mayor información, porque como digo, no solo analiza los tiempos de los ciclos cortos, sino también los complementos debidos a transportes y otros aspectos. Después vamos a profundizar en el tema de los complementos en este trabajo. ¿Eh? Este es el método de ciclo continuo. Y bueno, pues hay una tercera técnica, que es el sistema mixto, que combina las dos características de estos métodos. Y bueno, también estos son técnicas de multicronómetros, porque trabaja con por lo menos 2 cronómetros, uno principal, que trabaja bajo el sistema de ciclo continuo, y uno secundario o más, ¿no? Que trabajan bajo el ciclo de regreso a cero. ¿Y cómo funciona? Pues la técnica es que prácticamente, como ya dijimos, hay un cronómetro
que se enciende una sola vez y se apaga una sola vez al inicio del ciclo largo, perdón, y termina al final del ciclo largo, ¿no? Y se mide todos los complementos y los ciclos de trabajo, ¿no? O el contenido de trabajo básico y los suplementos. Luego, el método, otros cronómetros u otro cronómetro trabajan bajo el sistema de ciclos cortos, ¿no? Es decir, se encienden y se apagan en función a cada ciclo corto de trabajo, ¿no? El analista de trabajo, acá lo que tiene que hacer, pues siempre registrar los datos de el estudio en su hoja de resumen de datos, pero vean acá un poco, al trabajar con más de un cronómetro, se hace un poco más complejo el trabajo, ¿no? Porque pues se tiene que trabajar especialmente en lo que son los ciclos cortos con uno o más cronómetros. Entonces, y además de eso, tiene que estar ingresando datos en su hoja de resumen. Para eso, pues, ahorita las técnicas de medición o cronometraje han mejorado mucho, ¿no? Antes estos registros eran manuales, entonces había muchos errores debido a la observación. Pero ya existen técnicas de medición de tiempos con cronómetros digitales y electrónicos o automatizados. Entonces, automáticamente se pueden ingresar los datos en la hoja de resumen a través del medio electrónico, ¿no? A través de PCs o laptop o computadoras. Bien, miren, estas son las técnicas de estudio de medición de tiempos a través de cronómetro. Y bueno, pues también los cronómetros pueden ser de diferentes tipos. Digamos, son cronómetros de 100, 1000 o hasta 10.000. ¿Qué significa cronómetros de 100? Que si ustedes toman un reloj divide las horas en 60 minutos. En este caso no, los termómetros de 100 dividen la hora en 100, no minutos, sino en 100 partes de 0.6 minutos, ¿no? Entonces la medición pues de una hora no daría pues como resultado 60, sino daría 100. Perdón, en horas, ¿no? En minutos, ¿no? Una vuelta un minuto normal es 60 en el sistema de cosa más ciclo o en el cronómetro de 100, una vuelta en un minuto sería 100 partes de 0.6 segundos, es decir, 60 minutos, dividido en 100. Y en 1000 es, digamos, mucho más pequeño, ¿no? Dividen una vuelta de 60 minutos en 1000 partes. Y ven, esto, ¿cuándo se utiliza uno u otro? Bueno, la técnica de 100 normalmente es cuando se miden actividades en minutos u horas. Pero cuando se quiere medir actividades muy rápidas, entonces ya se requiere cronómetros mucho más exactos, entonces se trabaja con 100 o con 1000 u otra medida. Vean, entonces, estas son las técnicas de cronometraje que se utilizan en el estudio de trabajo. Y como le dije, sirve para estandarizar y medir los tiempos de trabajo y, por supuesto, como elemento de control. A continuación vamos a trabajar un poco los complementos del trabajo. Es un tema interesante que lo vamos a ver a continuación.